Mi nombre es José Gregorio Rojas Silva y aprovecho la oportunidad para invitarlo a suscribirse a nuestro canal Cristo Vive en Mí. Hoy vamos a continuar con las predicaciones que estamos realizando basada en las 7 revelaciones que Dios le dio al apóstol Pablo. Hoy vamos a hablar del misterio del Evangelio, ¿no? Vamos a ver lo que dice la palabra en 1 Corintios 4, del 1 al 3, para fundamentarlo precisamente en la Escritura. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Por eso es que mucha gente no ha podido descifrar, tomando el Antiguo Testamento, lo que iba a pasar ahora, porque es revelación de Dios para la iglesia, en misterio. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, pastores, evangelistas, predicadores de la palabra, maestros, todos se han hallado fiel porque son administradores de las cosas de Dios. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque nadie puede hacerlo. Solo Dios te justifica en la cruz del Calvario. Escrito está en la palabra de Dios que el Espíritu de Jesucristo es el testimonio de la palabra, o el testimonio de esa palabra está expresado en el Espíritu de Jesucristo, como usted lo quiera tomar, pero es Jesucristo quien es el fondo de toda la palabra, porque aunque de nada tengo mala conciencia, dice el apóstol Pablo, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Uno se justifica en Cristo y el que lo juzga es el Señor. Nada puedes hacer para justificarte, ¿verdad? El que te justifica es Dios. Pero esto ha traído, la aparición del Evangelio como revelación de Jesús, ha traído contradicciones entre Israel y la iglesia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos 11, 1, 2, ¿verdad? Romanos 11, 1, 2 dice: digo pues, ha desechado Dios a su pueblo, tratándose de Israel. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice el apóstol Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿Ve? Dios escogió a Israel. Y todo el Antiguo Testamento, el actor fundamental es Israel. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tu profeta han matado, ¿ve? Y solo yo he quedado, y buscan para derribarme y matarme. A veces los mismos creyentes a veces no entienden el propósito de Dios, y la iglesia apareció después que Israel tropezó contra la piedra que es Jesucristo y cayó, pues. No entendió la visitación de Jesús en la tierra, que era para propiciar unos fundamentos que después los 12 apóstoles llevaron a cabo, o lo realizaron de manera extraordinaria, siendo el fundamento como apóstoles. Sin embargo, Israel, termina el libro de Malaquías, y con solamente leer el libro de Malaquías usted se da cuenta de la condición espiritual de Israel. Eso es importante. Un pueblo escogido, de los patriarcas, la fiesta de la cual vino Jesucristo, el culto, todo eso Dios le había entregado. Sin embargo, terminaron muy mal. Y después en el siglo I, mataron a Jesucristo y hicieron mentiroso a Dios. Mire, Dios, indirectamente. Ese no es el Mesías, negando el testimonio de Dios. Ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No, lo negaron, lo crucificaron y son mentirosos a Dios y tienen pecado de muerte. Entonces, esa contradicción de fondo doctrinal, o de la verdad más que doctrina, es lo que permite que Israel se separe y haga esfuerzo. 20 siglos después hacen esfuerzo
para que se guarde la ley, y muchos cristianos guardan la ley, guardan preceptos de ley y son sin culpa. Yo no sé qué le van a decir al Señor cuando vayan allá. Romanos 11, 6, 8, mire lo que dice Romanos 11, 6, 8. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Desde allá, desde el siglo I hasta estos primeros 20 siglos, ¿ve? Israel tiene espíritu de estupor, espíritu insensible, para que vean y no puedan ver, para que oigan y no. ¿Por qué? Porque Dios paralizó a Israel en el tiempo. Espérate, el tratamiento y el compromiso que tengo con Abraham hace ustedes, párense ahí, y abrió entonces la etapa de la era de la iglesia. Y la iglesia sustituye temporalmente a Israel, eso es una verdad. Y cuando la iglesia sea arrebatada, entonces empezará la última semana de Daniel, y entonces Israel entrará en un proceso que terminará, como está escrito en el libro de Ezequiel, con su liberación, con su expiación, con todo ese proceso que Dios tiene preparado para ellos. Y esa contradicción se mantiene ahora. Lo que a mí me llama la atención también es que los israelitas tengan ese proceso porque de parte de Dios, pero ¿por qué hombres y mujeres que viven en la gracia entonces quieren guardar la ley, concretamente la ley de Moisés? En Romanos 11, 12, 13 dice: y si su transgresión, oiga bien, es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración, claro, porque allá en los 7 años de tribulación, al final, su plena restauración, como dijo el profeta Osea, que en ese día Dios lo iba a reivindicar al pueblo de Israel. Como dijo Pablo, todo Israel será salvo después que entren los gentiles, es después que entren los gentiles, donde que subamos al cielo y nos encontremos con el Señor en los aires, ¿verdad? El arrebato de la iglesia después de ello. Entonces las naciones que todavía no han alcanzado misericordia, bueno, participarán unas a favor, otras en contra, y entonces imagínate, la restauración de Israel será la restauración de parte de ese mundo. Porque a vosotros hablo, gentiles, dice el apóstol Pablo, por cuando yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Ve? Porque Pablo tenía su función de apostolado, que no es apóstol, apostolado. Si usted quiere le dice apóstol Pablo, porque Pablo dice yo un apóstol como un aborto, pues al final la humildad de Pablo, pero lo que tenía era un apostolado de llevar los 7 fundamentos que Dios le reveló en el tercer cielo a los gentiles. Eres en estos apostolados, como dice Pedro, pero es hacia los incircuncisos, los gentiles, pues. Y Pedro con los circuncisos, predicar el evangelio, que no era cosa fácil ahí. Bueno, sin embargo seguimos, y entonces la transgresión de Israel, ¿verdad?, enriquece al mundo, sí, pero allá, en los 7 años de tribulación, mediante un proceso bastante catológico, que el Señor nos lo ha anunciado repetidas veces, ¿no? Pero ahora, bueno, aparece en el escenario de manera extraordinaria la revelación y la aparición del Evangelio como un misterio oculto, no revelado, preparado por Dios para la era de la iglesia. Dice en 1 Corintios 15, 3, dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Ve? Es decir, predicar a Cristo es la gran revelación del Evangelio. Esto no lo entendieron los israelitas 4.000 años, pues, caminando con el Señor, y nosotros, unos adoptados, que llegamos ahí, que estábamos apartados, y nos predicaron a Cristo. Sí, acepto a Cristo como mi Salvador, sí, Él me va a salvar, y nosotros entendimos. ¿Sí? A Cristo crucificado. Y mandaron a Pablo y a Bernabé para que nos predicaran, pues, y nosotros aceptamos todo lo que es el Asia Menor, las 7 iglesias en el Asia Menor, Corintio, Italia, y se dice que llegó hasta España. Bueno, esa es la predicación del Evangelio. Y nosotros somos
nuestro inicio es ahí en Pentecostal, todo eso. Pero bueno, después los hombres en el siglo III, los representantes ahí negociaron con Constantino y vino todo ese montón de deformaciones hasta que Dios levantó hombres para decirnos que la salvación era por fe y que no era esa religiosidad en ese sentido. Entonces, bueno, vamos a ver el 16:25. Cómo es el Evangelio. Pablo lo sigue testificando, aparece el Evangelio en el necesario. Romanos 16:25. Y el Evangelio, misterio revelado, ¿verdad? En Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio, dice Pablo, mi evangelio, tratándose que era una misión que Dios le había dado exclusivamente a Pablo. Y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos, memoriales, pues, ¿sí? Entonces ve que el evangelio es una cosa extraordinaria. Es un misterio revelado. Deuteronomio 29:29. ¿Ve? Vamos a confirmar eso con Deuteronomio 29:29, que mucha gente, para eso nos sirve el Antiguo Testamento, para confirmar cosas, pero vivimos bajo la gracia. Para los que no entienden, pues las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, todo el libro, la ley como expresión general, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero Jesucristo es el fin de la ley y los profetas. No se nos olvidemos, hay que leerlo con intención para nosotros entender eso. En Gálatas 2, del 1 al 5, ¿verdad? Se crearon contradicciones. Por eso decimos que está el mar de las contradicciones. Los israelitas, igual que ahora, hacen grandes esfuerzos diciendo que hay que guardar la Torá, y muchos hermanos se van a practicar esas cosas, a judaizarse en ese sentido, ¿no? Entonces del 1 al 5 dice: después, pasado 14 años, Pablo, de su conversión, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico en todos los gentiles. Mas ni aún a Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Ve? No había que guardar nada de la ley de Moisés. Había que guardar la gracia, en Cristo estamos completos. Y estos, a pesar de los falsos hermanos introducidos en escondida, que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Sí? Son cuestiones muy importantes. Mira la contradicción. ¿Y después qué pasó? Bueno, que Pedro, Jacobo y Juan, que eran pilares fundamentales de la iglesia en Jerusalén, resolvieron, pues, hicieron un gran debate confirmando el evangelio de la gracia, que muchas veces los hermanos no entendían, ¿no? En Primera de Pedro 1, 11, 12, dice así: escudriñad qué personas, dice el apóstol Pedro, y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Eso era lo que se predicaba a Cristo. Se sabía que iba a ser la obra en la cruz por la profecía de Isaías. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por eso que usted va a encontrar en Hebreo que en la palabra de Dios dice: oye, Señor, pero tú lo has hecho al hombre mayor que los ángeles, con mayor autoridad. Los ángeles no tienen esa revelación que tenemos nosotros, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo, y toda verdad y sabiduría se nos va a revelar por ahí. Oye, si usted se agarra de ahí, usted cree que usted va a estar inventando. Yo le voy a decir algo que a muchos no le va a gustar, pero yo lo tengo que decir, porque, oye, yo entre el hombre y Dios me voy por Dios, porque, y más yo, pues, con más necesidad que todos ustedes. ¿Ve? Pida sabiduría a Dios y Él te dará en abundancia.
porque lo que le revelaron a Pablo fue allí en el tercer, se lo revelaron por el Espíritu, y Pedro testifica que por el Espíritu de la revelación, ¿sí? Bueno, vamos a ver segunda de Pedro 3:16. Vamos a ver qué dice. Casi en todas sus epístolas, mira Pedro como reconoce la profundidad de Pablo, hablando en ella de estas cosas, de la predicación del Evangelio de Jesucristo, la revelación. Pablo era un hombre usado por el Señor, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, ¿ve? Las cuales los indoctos, ¿sí? Los que no tienen ningún tipo de preparación en cuanto a la palabra, e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. No le añades, no le quites. Oye, rompe con eso, pues, de las doctrinas de hombre. Rompe con esos cuerpos doctrinales. Yo una vez vi un predicador que él dijo, bueno, nosotros decíamos que el pantalón era malo, que no sé qué, que esto, que el recasado. No. Tú ese montón de cosas. Y ahora lo voy predicando y que, no, pido perdón porque entonces nos equivocamos. Y no es el mismo Espíritu Santo. Y no es la misma palabra de Dios que predicaban. No es la misma palabra. ¿Quién se equivocó? Se equivocó el hombre y por eso tiene que pedir perdón. Pero si se hubiesen ceñido a la Escritura, como está escrito, y se hubiesen desembarazado de la ley, no hubiese ningún problema, porque el Espíritu Santo tiene la misión de conducirte a todo, ¿verdad? Algo estabas haciendo que no se te fue revelado con pureza la verdad. ¿Ves? Por eso yo me ciño, lo que está escrito, eso yo digo, pues, me puede costar, me hablan, me tuercen los ojos, me hacen lo que sea, me botan si quieren, pero yo tengo que hablar la verdad que está escrita en la palabra, no puedo hablar de otra cosa, ¿ves? En 1 Corintios 15, 14, 20 es significativo lo que dice Pablo. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado, ¿ves? El problema de hablar la palabra. Muchos no creen y te botan, váyase de aquí. Y entonces uno se tiene que ir, pues, porque a lo mejor Dios dice, es que yo así es, José, porque te voy a ir llevando para que te vayan votando, pero tú vas diciendo y después yo pido cuenta, ¿no? Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. ¿Ve? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. El problema de nosotros con la resurrección es eso, que Cristo resucitó y va a resucitar a los muertos. ¿Ve? Y Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Si no resucitó Cristo, no resucitan los muertos y nuestra fe de nada vale. Aún estáis en vuestros pecados. La cuestión es más grave, que si no es así, entonces nosotros nos vamos a ser salvos. Estamos en pecado, porque ¿quién nos va a justificar? Si no nos justifica Jesús. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No hay esperanza, pues. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Con esta, ¿ve? Con esta condición, bueno, imagínense, digno de conmiseración. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Ve? Entonces, nuestra fe está basada en que algún día vamos a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estemos todavía vamos a ser transformados y llevados a las moradas eternas. Nuestra fe es la resurrección de Cristo, y es lo que rompe la diferencia entre todos aquellos que dicen tal o cual cosa. ¿Ve? Entonces, cuidado pues, ese es el evangelio que predicamos, justificados en Cristo, esperando la resurrección para ir a la morada eterna. El evangelio, hermanos, son buenas nuevas. ¿Ve? En Cristo usted está completo. Mateo, el libro de Mateo fue para aplicar el evangelio a los judíos. Véalo bien, con cuidado. El libro de Marcos para explicar el evangelio a los griegos. Y el libro de Lucas para explicar el evangelio a los romanos. Habló para ustedes José Gregorio desde el canal Cristo Vive en Mí.